La pinza que no alcanza a cerrar tiene que ver con la frase Rey Yahvé en Salmo 98:6 y cómo rey en hebreo se escribe Melech y cómo ella considera que Melech es una derivación de Moloch. Dicha postura es bastante contradictoria al espíritu de las escrituras como un texto con bastante unicidad. Si nosotros, por ejemplo, leemos Levítico 18:21, en donde se menciona en el mismo versículo a Moloch y a Dios, ¿sí? Dios Yahvé, y en donde hace referencia a Elohim, Todopoderoso. Entonces, también se desconoce toda la transmisión de esta acumulación de cultura oral que los masoretas nos permitieron acceder a ella a través de la colocación de estos puntitos que obedecen a las vocales en hebreo, ¿sí? En donde nosotros podemos leer allí Molech, esta deidad cananea que en hebreo se escribe con la letra Mem, ¿sí? Con una letra Lamet, ¿sí? Y con una letra Haf, que en esencia es una Kaf. Al escribirse al final, se convierte en una Haf Sofit y se escribe de ese modo. Es decir, en el castellano la diferencia entre K y J pues es bastante significativa fonéticamente hablando, pero en el hebreo es prácticamente la misma letra. Vamos a ver cómo se escribe la palabra Melech o rey. Ahí tenemos la palabra Melech. La tradición hebrea cuidó de una manera bastante rigurosa el hecho de que no se prestara a confusión y de ahí la importancia de colocar estas vocales. Y Melech obedece a un rey, a una figura de mandatario, de jerarca, que es bastante repetida en las escrituras. Ahora bien, la única referencia que hay en la Biblia de la petición directa de un sacrificio hacia alguien del pueblo hebreo fue a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, esto se trató de una prueba y significó más bien que Dios detestaba ese tipo de prácticas, un mensaje recurrente en la Torah. En el caso de Jefté, concediendo esta versión que algunas teologías, incluso como la católica en su enciclopedia, consideran que es probable que le haya entregado un sacrificio, pues hay que recordar la influencia de las comunidades cananeas en el pueblo de Israel y que pues propiamente Yahvé no se la pidió, él fue quien ofreció no a su hija, sino a la primera persona que saliera a su encuentro cuando él llegase. Por otra parte, lo que menciona esta persona con referencia a que Moloch no sería una deidad, sino una práctica, un verbo, de acuerdo con los estudios ugaríticos, pues se trata de hipótesis que existen en el ámbito de la arqueología y que no están resueltas. Ahora bien, decir que Yahvé en realidad se trata de una suerte de deidades cananeas, pues es restar importancia a la identidad que se va reflejando de Dios en las escrituras, ¿sí? Y que podemos ver, por ejemplo, en el texto de Josué 24:15, en donde insta al pueblo israelí a decidirse sobre a quién van a servir. Y entonces él menciona la palabra dioses, Elohim, ¿sí? Him, que pluraliza en el hebreo, y no se refiere al Dios de los israelíes, al Eterno, al Todopoderoso, sino a otro tipo de deidades, ¿sí? Que en una etapa anterior que los arqueólogos identifican como protosinaítica, pues servían a otro tipo de deidades. Y entonces aquí podemos ver, tal cual como aparece en el libro de Bereshit, de Génesis, la palabra Elohim, que hay algunas similitudes entre el llamado el dios cananeo, el padre de todos los dioses, y Yahvé, pues al contrario de debilitar lo que dice la Biblia, la refuerza las escrituras. Y por ejemplo, acudimos al texto de Job, capítulo 1, versículo 6, cuando se habla de una especie de corte a la que llegan los hijos, ¿sí? Los hijos de Dios, los Ben, ¿sí? De Elohim,
¿sí? Incluso estaba allí Satanás, para las personas que dicen que Satanás no está como tal en la Biblia, ahí está la letra Sin, tener el puntito acá, y abajo la vocalización A, y luego tenemos una letra Tat, ¿sí? Y abajo la vocalización A también, y termina en una Nun Sofit. De acuerdo con la Blue Letter Bible, se pronuncia así. Strong's H7854, Satan. Aquí, por ejemplo, en Génesis 6:3, cuando dice Dios, hace referencia a Él, y luego dice Todopoderoso, Shaddai. ¿De dónde viene el Shaddai? Miren lo que menciona el historiador español José Andrés Gallego. Dice el Altísimo, y eso está vinculado a una palabra que no procede del hebreo bíblico, sino de un semítico previo. Y es testimonio, por lo mismo, claro está, que a mi juicio, de un relato que se narraba en otra lengua previa a la que se formó al entrar en la tierra de Canaán, que es lo que es una denominación muy antigua, tomada se diría después de los cananeos, pero no estoy seguro de que fuera así. Por lo menos afirmo que no lo era desde el punto de vista lingüístico. No es ni arameo, ni cananeo, ni hebreo. Sí, del noreste. Se han podido datar con mucha imprecisión en 8 siglos antes de que naciera Jesucristo. Ahora bien, concediendo a la intelectual que Dios es una creación del hombre, atendiendo a filósofos como Feuerbach, el propio Freud, pues habría que recordar lo que decía Joseph Campbell de los mitos, el mitólogo Joseph Campbell, en donde él identificaba que los mitos son una expresión de la cultura. Si el Dios hebreo, el Dios del judeocristianismo, Yahvé, es un mito para los judeocristianos, pues este mito tendría que corresponder a las pautas, a las normas, a las brújulas y resortes éticos y morales de esta civilización. La ciencia, según Pardinas, busca la verdad, ama la verdad. La ciencia tiene que ver sus motores con el amor a la verdad. Lo mucho esto sería una hipótesis, pero no alcanza a cerrar la pinza. Aprovecho para pues lamentar el que esta persona constantemente denosta a las personas que comulgan, coinciden, que convergen en el sistema de creencias cristiano, en el judeocristianismo, específicamente a algunos cristianos a los que esta persona llama aleluyos, aleluya que viene de la palabra elogio en hebreo, halal, ¿sí? Halal, y a el Señor Ya, Halal Ya, que pues en la lengua hispanoparlante ha tomado el nombre de alabanza a Jehová, de alabanza a Yahvé, de aleluya. Y creo que no se vale usar una trinchera pseudocientífica para denostar o atacar a cualquier tipo de comunidad. Eso también es anticientífico, tiene que ver con el desconocimiento de la metafísica como un planteamiento serio desde los orígenes de la filosofía y que actualmente cobra relevancia sobre todo con el tema de la física cuántica. O sea, desconocer la posibilidad metafísica en la ciencia es desconocer, echar a la basura planteamientos teóricos creacionistas como el de la panspermia, por ejemplo. Y bueno, eso era lo que quería comentar en este video. Que Dios les bendiga. Halal ya, aleluya.